Cirugía de emergencia en mitad de la noche. Un soldado de las fuerzas especiales con metralla en el pecho, el ritmo cardíaco disminuyendo. Busque más apoyo. El doctor gritó. Una mujer con uniforme de limpieza se quedó quieta en la puerta. Empujó. Si no eres enfermera, mantente fuera del quirófano. Pero luego habló. Si cortas ahora el pulmón colapsará. 5 segundos más perderás al paciente. El cirujano se congeló. Dios mío, tú eres quien me enseñó cirugía mi primer año. Conozcan a Isabel Touri, 57 años. Herencia española, cabello sal y pimienta, rostro amable pero misterioso, ojos que lo habían visto todo. Era una limpiadora contratada del turno de noche en el Hospital Militar Foxtrot, donde los soldados de las fuerzas especiales eran tratados después de las operaciones. Nadie le hacía caso, solo la llamaban señora de la limpieza. Siempre elegía los turnos de noche limpiando quirófanos incluso cuando no era necesario. Una joven enfermera recordó una vez que se le cayó una aguja intravenosa. La recogió correctamente, perfectamente estéril. Cuando le pregunté cómo lo sabía, solo sonrió. Un doctor irritable dijo una vez que este es un hospital militar, no hables a menos que lleves identificación médica. Isabel no reaccionó, pero cada vez que susurraba algo siempre tenía razón. Un nuevo doctor notó cómo reposicionaba los guantes silenciosamente, esterilizada después de cada caso sangriento. Una enfermera susurró que solía trabajar en medicina. Estoy segura, pero nadie se atreve a preguntarlas. Habitaciones del hospital resuenan de manera diferente durante los turnos de Isabel mientras el personal diurno se apresuraba en sus rutinas con eficiencia profesional. La noche trajo un ritmo más tranquilo que ella parecía orquestar sin que nadie lo notara. Su carrito de limpieza estaba organizado con precisión que hablaba de alguien que entendía la importancia crítica de la esterilización adecuada. Cada instrumento estaba dispuesto no solo para la eficiencia sino para el acceso inmediato en situaciones de emergencia. ¿Por qué tarda tanto en los quirófanos?, se quejó el doctor Peterson durante una reunión de personal. Ella es minuciosa, defendió a la enfermera Martínez. Nunca he visto superficies que estén limpias. Lo que no se dieron cuenta fue que la minuciosidad de Isabel incluía inspecciones sutiles del equipo, ajustes silenciosos para asegurar que todo estuviera posicionado de manera óptima y notas mentales sobre los procedimientos que observaba a través de las ventanas de observación. Durante sus descansos se sentaba en la sala del personal, escuchando conversaciones sobre casos difíciles, procedimientos complejos y diagnósticos desafiantes. Ella nunca participó, pero su presencia era extrañamente reconfortante para los miembros del personal más jóvenes. Hay algo en ella, admitió la doctora Chan a un colega. Cuando está cerca me siento más seguro, como alguien experimentado está mirando. Ella es solo una limpiadora. Su colega respondió con desdén, pero el doctor Chan había notado cosas: la forma en que los ojos de Isabel seguían los monitores de signos vitales mientras limpiaba a su alrededor, cómo se posicionaba para observar los procedimientos sin interferir, los sutiles asentimientos que daba cuando los cirujanos tomaban decisiones correctas. Una noche, durante un procedimiento cardíaco particularmente complejo, el doctor Robert luchó con una difícil colocación de sutura. Isabel estaba limpiando cerca, moviéndose con su habitual eficiencia silenciosa. El ángulo ligeramente a la izquierda, murmuró tan bajo que el doctor Roberts no estaba seguro de haber escuchado algo. Ajustó su enfoque instintivamente y la colocación de la sutura fue perfecta. ¿Alguien dijo algo?, le preguntó a la enfermera asistente. Solo a la señora de la limpieza. La enfermera respondió, pero probablemente estaba hablando consigo misma. El doctor Roberts miró a Isabel, que había regresado a su limpieza sin mostrar señales de haber hablado en absoluto, pero algo en su porte, sus movimientos, sugería un conocimiento que iba mucho más allá del trabajo de limpieza. El personal médico más joven comenzó a notar patrones. Isabel siempre parecía estar presente durante los casos más críticos. Su programa de limpieza de alguna manera se alineaba con los procedimientos de emergencia, cirugías difíciles y situaciones desafiantes de los pacientes. Es como si supiera cuándo la necesitaremos, el doctor Martínez comenzó a decir, pero luego se detuvo. El pensamiento parecía demasiado extraño para expresar, pero el patrón era innegable. Isabel Touri, la silenciosa señora de la limpieza, tenía una extraña habilidad para estar donde más se necesitaba el conocimiento médico, aunque nunca afirmó poseer alguno. Un guardia de seguridad recordó que la vi observando la cirugía a través de la puerta de vidrio. Cuando le pregunté por qué estaba tan interesada, dijo que si corta de la manera incorrecta, ese chico perderá la voz para siempre. Y efectivamente el doctor estaba a punto de cortar cerca de las cuerdas vocales. Ella no estaba adivinando que lo sabía. Una tensa noche de fin de semana
Un soldado de las fuerzas especiales con metralla en el pecho, sangre llenando la cavidad pleural, latidos cardíacos irregulares. El doctor Miller, el cirujano principal, confiado, pero nunca se había encontrado con un caso tan especializado. Mientras se preparaba para abrir el cofre, Isabel estaba fregando pisos. Cuando dejó de mirar el monitor, dijo en voz baja: si corta ahora, el pulmón colapsará antes de que el corazón se recupere. Miller explotó: esto es un quirófano. ¿Quién te dejó entrar aquí? Pero luego la presión pulmonar en realidad bajó. Miller entró en pánico al recordar sus palabras, cambió su enfoque. La cirugía tuvo éxito. Después Miller revisó en secreto los registros de los empleados, encontró a Isabel Touri, personal de limpieza temporal sin calificaciones, pero buscando datos antiguos de campos de entrenamiento internacionales, descubrió a la doctora Isabel T., instructora nivel de cirugía de campo de batalla 3, Granger, Fallujah, Siria, Sudán. Ella había enseñado a médicos del campo de batalla de 1995 a 2006. Famosa por sus habilidades quirúrgicas en 4 minutos sin anestesia profunda, tratando heridos bajo fuego de artillería, suturando arterias con las manos desnudas. Durante un ataque a un hospital en 2007 fue testigo de 17 muertes porque la evacuación llegó un minuto tarde. Solicitó la retirada, se negó medallas, desapareció del sistema volviendo al trabajo. Simple, sin nombre. La revelación golpeó al Dr. Miller como una fuerza física. La mujer que él había despedido como una limpiadora entrometida era una leyenda en la medicina del campo de batalla, alguien cuyas técnicas todavía se enseñaban en las escuelas médicas militares, aunque pocos conocían su identidad real. Isabel Touri había sido más que una cirujana, había sido una innovadora trabajando en condiciones donde los protocolos médicos tradicionales fallaban. Había desarrollado técnicas para la evaluación rápida, estabilización de emergencia e intervenciones para salvar vidas usando equipo mínimo. Su especialidad había sido la cirugía de trauma en circunstancias imposibles. Mientras otros médicos requerían entornos controlados, Isabel había aprendido a operar durante bombardeos en condiciones de campo con suministros limitados y sin respaldo. Los registros que Miller encontró pintaron una imagen de alguien que había superado los límites de lo que era médicamente posible. Había desarrollado nuevos enfoques para la reparación arterial, métodos innovadores para el manejo casos de traumas múltiples simultáneamente y técnicas psicológicas para mantener estables a los pacientes durante procedimientos prolongados sin anestesia adecuada. La cirugía en el campo de batalla no se trata de una técnica perfecta. Uno de sus antiguos alumnos fue citado en un manual de entrenamiento: se trata de tomar decisiones imposibles en segundos y vivir con las consecuencias. El Dr. Touri nos enseñó que salvar vidas a veces significa aceptar la imperfección. Miller recordó su primer año de residencia, cuando había estado aterrorizado de cometer errores, paralizado por la responsabilidad de tener vidas en sus manos. Un instructor visitante cuyo nombre nunca había aprendido le había enseñado algo que cambió su enfoque de la medicina. Tus manos temblarán. El instructor había dicho: no luches, deja que tus manos escuchen el corazón del paciente, confía en lo que sientes, no solo en lo que ves. Ese consejo lo había acompañado a través de su residencia, a través de su servicio militar, a través de innumerables situaciones de emergencia. La voz había sido acentuada, suave pero firme, perteneciente a alguien que hablaba desde una profunda experiencia. Mirando a Isabel ahora, Miller se dio cuenta de dónde había escuchado esa voz antes de acercarse a ella durante su descanso en el pasillo tranquilo donde estaba organizando sus suministros de limpieza con la misma precisión que una vez trajo a los instrumentos quirúrgicos. Me enseñaste en mi primer año, estaba temblando, dijiste: no fuerces, firmeza, deja que tus manos escuchen el corazón del paciente. Isabel levantó la vista y por primera vez su máscara profesional se deslizó ligeramente. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Ahora recuerdo que eras el joven estudiante que no creía ser lo suficientemente bueno, pero siempre limpiaba la mesa de operaciones antes de salir de clase. El reconocimiento fue mutuo y profundo. El Dr. Miller estaba mirando a su primer maestro real, la persona que le había dado la confianza para convertirse en el cirujano que era hoy. Isabel estaba viendo a uno de los cientos de estudiantes a los que había guiado, ahora salvando vidas usando técnicas que había desarrollado bajo fuego. ¿Por qué no dijiste nada? Miller preguntó. ¿Por qué trabajar como limpiador cuando podrías estar enseñando cirugía? La expresión de Isabel se volvió distante. Porque enseñar requiere creer que tu conocimiento no hará que la gente muera. Después de 2007, después de ver morir a 17 personas, porque no pude salvarlas lo suficientemente rápido, necesitaba dar un paso atrás para recordar lo que sé
Suponía que debía estar haciendo el peso de su confesión. Se instaló entre ellos. Miller ahora entendía por qué Isabel elegía turnos de noche, porque se posicionó para observar los procedimientos, porque su limpieza era tan minuciosa. No solo estaba manteniendo la instalación, estaba manteniendo su conexión con la medicina mientras se recuperaba de un trauma que habría destrozado a la mayoría de las personas. Pero todavía estás practicando. Miller observado de manera diferente. Todavía estoy aprendiendo. Isabel corrigió, todavía tratando de entender cómo ayudar sin causar daño. A veces la intervención médica más importante es saber cuando no intervenir. La conversación fue interrumpida por una alerta de emergencia, otro caso de trauma entrante. Mientras el personal médico se apresuraba a prepararse, Isabel regresó silenciosamente a su limpieza. Pero Miller notó que se estaba posicionando donde podía observar el procedimiento. Esta vez no se opuso a su presencia, de hecho lo encontró tranquilizador. Un paciente que recuperó la conciencia después de la cirugía recordó: no vi a nadie excepto al médico, pero una mujer colocó suavemente su mano sobre mi hombro y dijo: mantente con vida. Pensé que era una enfermera, pero luego dijeron que no había nadie más en ese quirófano. Después de que se reveló la verdad, el doctor Miller sugirió que el hospital honrara a Isabel. Ella se negó: no volví para que me dieran las gracias, solo quiero ver gente salvada y no abandonada como en los viejos tiempos. Pero todo el hospital comenzó a mirarla de manera diferente. Las enfermeras jóvenes pidieron silenciosamente trapear los pisos con ella para aprender. Un médico admitió: aprendí a comprobar los reflejos al observar cómo observaba a los pacientes a través de puertas de vidrio. El hospital le ofreció volver a la docencia. Ella estuvo de acuerdo, pero no se pararía en un podio. Solo contaré historias. Si alguien se ve reflejado en ellas, estará listo para operar. La transformación del rol de Isabel ocurrió gradualmente y de manera orgánica. La noticia sobre sus verdaderos antecedentes se extendió por todo el personal del hospital, pero en lugar de anuncios formales o reincorporaciones oficiales, ocurrió algo más poderoso. El respeto creció a partir de la comprensión. Los jóvenes residentes comenzaron a buscarla en momentos tranquilos y le hicieron preguntas sobre los casos con los que luchaban. Isabel respondía no con respuestas de libros de texto, sino con historias de su experiencia en el campo de batalla. Una vez operé a un soldado con un pulmón colapsado durante un bombardeo de artillería. Le dijo al doctor Chen, que estaba nervioso por su primera cirugía torácica en solitario. El edificio temblaba. El equipo se estaba cayendo y tuve que mantener las manos firmes mientras las explosiones estallaban a nuestro alrededor. ¿Sabes lo que aprendí? No se trata de controlar el entorno, se trata de controlar tu respuesta al caos. El Dr. Chen realizó una cirugía con una confianza renovada y el paciente se recuperó por completo. La administración del hospital reconoció la enseñanza no oficial que se estaba llevando a cabo y formalizó el rol de Isabel sin exigirle que abandonara sus tareas de limpieza. Se convirtió en algo sin precedentes, una consultora que trabajaba de noche. Enseñaba mediante demostraciones y mantenía el equipo mientras compartía conocimientos. Ella cierra la brecha entre la formación teórica y la aplicación práctica, explicó el jefe de cirugía doctora Patricia Vance. Nuestros residentes están aprendiendo cosas de ella que no se pueden enseñar en las aulas. El estilo de enseñanza de Isabel no se parecía a nada que el hospital hubiera visto. Ella limpiaba alrededor de los procedimientos en curso ocasionalmente, ofrecía observaciones silenciosas que prevenían complicaciones, mejoraban la técnica o ahorraban minutos cruciales. Durante situaciones de emergencia, durante una de sus sesiones de enseñanza informales, Isabel reunió a un grupo de personal médico joven en un quirófano vacío. En lugar de dar una conferencia, les pidió que cerraran los ojos. La cirugía no se trata solo de lo que ves, dijo, se trata de lo que sientes, lo que oyes, lo que te dicen tus instintos. Cuando los libros de texto se quedan cortos, los guió a través de ejercicios de diagnóstico táctil, enseñándoles a reconocer la consistencia del tejido, variaciones del pulso y patrones de respiración que indicaban problemas antes de que se volvieran visibles en los monitores en él. Campo. No siempre tienes máquinas que te digan que está mal. Isabel explicó que a veces todo lo que tienes son tus manos y tu experiencia, pero si aprendes a confiar en ambos puedes salvar vidas en situaciones donde la tecnología falla. Su lección más poderosa llegó cuando compartió la historia que la había llevado a dejar la práctica activa. Hospital de campaña de 2007 en Sudán. 17 pacientes, evento con víctimas masivas. Tuve que elegir a quién salvar primero, quién podía esperar, quién era más allá de
Toda ayuda. Tomé esas decisiones basadas en el protocolo médico, en la lógica, en la gestión de recursos. La sala estaba en silencio mientras ella continuaba. 17 personas murieron ese día, no porque me faltara habilidad, no porque cometiera errores quirúrgicos, sino porque no pude salvarlos a todos. Durante años creí que eso significaba que había fracasado como médico. Hizo una pausa mirando cada rostro joven en la sala, pero trabajando aquí, viéndote aprender, viendo a los pacientes recuperarse. Debido a las decisiones que tomas ahora entiendo que la medicina no se trata de salvar a todos, se trata de usar todo lo que sabes para darle a cada persona su mejor oportunidad. El Dr. Miller, que se había convertido en el defensor no oficial de Isabel, la observó enseñar con creciente asombro. Estaba demostrando principios que nunca había visto en los libros de texto médicos: integración de la habilidad técnica con la inteligencia emocional, del conocimiento médico con la compasión humana. ¿Cuántas personas en esta sala han juzgado a alguien basándose solo en el trabajo que hace? Isabel preguntó durante su sesión final. Casi todos levantaron las manos. Puso sobre la mesa un par de zapatos de goma manchados de sangre. Limpié sangre durante 3 años porque pensé que ya no estaba calificado para ser médico, pero luego recordé que estas manos una vez salvaron vidas, y manos como estas no deben olvidarse. El impacto de esa revelación fue inmediato y duradero. El personal médico se dio cuenta de que habían estado trabajando junto a alguien cuyo conocimiento podría mejorar cada aspecto de su práctica, pero habían estado demasiado centrados en los títulos de trabajo para reconocer su valor. La integración de Isabel en el programa de enseñanza del hospital se convirtió en un modelo para reconocer la experiencia donde quiera que existiera. Su enfoque enfatizó que el conocimiento médico no desaparece cuando alguien se aleja de la práctica activa, evoluciona, se profundiza y puede compartirse de maneras inesperadas. La señora de la limpieza, que había sido invisible para la mayoría de los miembros del personal, se convirtió en la maestra que los ayudó a ver la medicina de manera diferente, no solo como una profesión técnica, sino como una vocación que requiere humildad, aprendizaje continuo y la sabiduría para reconocer que la curación puede provenir de fuentes inesperadas. Su influencia se extendió más allá de las interacciones individuales. El hospital comenzó a desarrollar programas para identificar y utilizar el conocimiento del personal de apoyo que tenía antecedentes médicos, reconociendo que la valiosa experiencia a menudo existía en capacidades no oficiales. Isabel nos enseñó que despedir a alguien en función de su función actual significa perder potencialmente el acceso al conocimiento que podría salvar vidas. La doctora Vance señaló en su informe anual que hemos cambiado nuestro enfoque para reconocer y utilizar todas las formas de experiencia médica dentro de nuestras instalaciones. La mujer que había ocultado su identidad para sanar del trauma había encontrado una manera de contribuir que honraba tanto su pasado como su presente, creando un legado que influiría en la educación médica en los años venideros. Comentario: la veo ahora. Si crees que hay personas que esconden sus talentos no por miedo sino porque han sido juzgadas por ojos que no fueron lo suficientemente profundos para ver su verdadero valor después de esa sesión de enseñanza, todo el hospital cambió su perspectiva. Surgió un nuevo programa: Manos que Curan, formación de enfermeras, ordenanzas y personal de apoyo con experiencia práctica para volver a los roles de orientación. Isabel fue la primera persona seleccionada. No llevaba bata blanca, pero todos los estudiantes se pusieron de pie cuando entró en la habitación. El Dr. Miller abrió una clase especial: reflejos silenciosos, aprendiendo de los que no hablan. La joven enfermera que una vez había sido corregida por Isabel en ojo para la técnica ahora enseñaba a la siguiente generación. La técnica que aprendí no vino de los libros de texto, vino de alguien que fregaba pisos pero sabía cómo poner la vida por encima de todos los procedimientos. Una pequeña habitación en el hospital pasó a llamarse la sala silenciosa, donde el personal no oficial podía contribuir con observaciones y compartir sus conocimientos. A partir de entonces, los errores quirúrgicos disminuyeron en un 23%, todo porque comenzaron a escuchar a los que se suponía que no debían hablar. La transformación se extendió más allá del reconocimiento individual. Toda la cultura del hospital cambió hacia la inclusión y respeto por la experiencia sin importar la posición oficial. Manos que Curan se convirtió en un programa revolucionario que atrajo la atención de instituciones médicas en todo el mundo. Formalizó algo que había estado sucediendo informalmente, reconociendo que el conocimiento médico existía en todas las instalaciones de atención médica, no solo
Entre el personal médico designado oficialmente enfermeras experimentadas que se habían retirado de la práctica activa debido a la edad o circunstancias personales encontraron nuevos roles como mentores exmédicos militares que trabajaban en puestos de apoyo fueron invitados a compartir su experiencia con traumas incluso se alentó al personal de mantenimiento con antecedentes médicos a contribuir con su experiencia el rol de Isabel evolucionó en algo sin precedentes se convirtió en un puente. Entre los diferentes niveles del sistema de atención médica sus turnos de noche continuaron pero ahora incluían responsabilidades docentes formales consultas sobre casos difíciles y tutoría de miembros del personal que necesitaban orientación que iba más allá del conocimiento de los libros de texto nos enseña a ver la medicina como una práctica humana. No solo una profesión técnica explicó la doctora. Sarah Chen, una de las estudiantes más dedicadas de Isabel, su enfoque integra la compasión con la confianza en formas que nos hacen mejores sanadores. La sala silenciosa se convirtió en un símbolo del compromiso del hospital con la práctica médica, inclusive los miembros del personal que anteriormente habían sentido que sus observaciones no eran bienvenidas encontraron un espacio donde sus ideas eran valoradas y se actuaba en consecuencia. Noté que los pacientes en la habitación 237 siempre parecen más ansiosos por las mañanas, informó un miembro del personal de limpieza durante una de las sesiones en la sala tranquila. Tal vez podríamos ajustar el horario de la medicación o proporcionar medidas de comodidad adicionales. La observación condujo a mejores protocolos de atención al paciente y demostró el valor de las perspectivas de todo el equipo de atención médica. El Dr. Miller documentó los cambios en un artículo de una revista médica que ganó atención internacional, reconociendo la experiencia oculta, como una señora de la limpieza revolucionó nuestra comprensión del conocimiento médico. El artículo describió no solo la historia de Isabel, sino también las implicaciones más amplias de reconocer la experiencia donde sea que existiera dentro de los sistemas de atención médica. Las jerarquías médicas tradicionales pueden cegarnos al conocimiento valioso, escribió Miller, cuando ampliamos nuestra definición de experiencia médica para incluir la experiencia obtenida fuera de los canales formales, mejoramos nuestra capacidad de brindar atención integral al paciente. La influencia de Isabel se extendió hacia afuera, inspirando programas similares en otras instalaciones médicas. El concepto de identificar y utilizar expertos médicos ocultos se convirtió en un movimiento que desafió las suposiciones tradicionales sobre las calificaciones profesionales y la validación del conocimiento. La mujer que había pasado años creyendo que ya no estaba calificada para ejercer la medicina había descubierto una nueva forma de sanar no solo la paciencia sino sistemas enteros que no habían reconocido el valor de su conocimiento. Comentario. La sala silenciosa importa si crees que la curación no siempre proviene de quienes llevan credenciales, sino de quienes se atreven a cuidar en silencio. Isabel se jubiló después de 7 años de servicio silencioso. En su último día no se despidió, pero en los gabinetes de equipos todos encontraron una nota. Si alguna vez te sientes indigno, recuerda a alguien que una vez fregó pisos, puede que te haya salvado la vida. La mesa de operaciones número 2 estaba grabada con una inscripción oculta. Ella estaba parada aquí, nadie necesitaba saberlo, pero todos vivían gracias a eso. Un año después, Isabel abrió un centro médico comunitario donde las mujeres que habían dejado la medicina debido a errores, traumas o dudas sobre sí mismas podían regresar para aprender, sanar y enseñar de nuevo. No se requieren credenciales formales. No se necesitan registros perfectos, solo manos y corazones reales que no se habían quedado en silencio en cada clase. Lo primero que siempre decía, no estoy aquí para enseñarte a salvar personas, estoy aquí para recordarte que alguna vez fuiste bueno. Suficiente para hacer eso y serás lo suficientemente bueno de nuevo si eliges creer. El centro médico comunitario que Isabel estableció se convirtió en más que un simple centro de atención médica, se convirtió en un modelo de segundas oportunidades y redención en la práctica médica. Healing Hands Community Center dio la bienvenida a los trabajadores de la salud que habían dejado la profesión por diversas razones: agotamiento, errores médicos que los perseguían, trauma personal o simplemente la sensación de que ya no pertenecían a la medicina. La medicina no es una
Profesión que dejas. Isabel les decía a los nuevos participantes, es una vocación que a veces se silencia. Nuestro trabajo es ayudarte a escucharla de nuevo. El centro ofrecía una combinación única de práctica clínica, sanación emocional y rehabilitación profesional. Los participantes trabajaron con poblaciones marginadas mientras redescubrían su pasión por la medicina y reconstruían su confianza. El Dr. Miller visitaba regularmente trayendo a jóvenes residentes para aprender de los métodos de enseñanza poco convencionales de Isabel. Les muestra que la medicina es más que competencia técnica, explicó. Se trata de entender que la curación ocurre a través de la conexión humana, no solo de procedimientos médicos. La historia de Isabel se extendió por las comunidades médicas, inspirando discusiones sobre las segundas oportunidades, la experiencia oculta y la importancia de reconocer el valor en lugares inesperados. Las facultades de medicina comenzaron a incorporar sus enseñanzas en sus planes de estudio, no solo sus técnicas quirúrgicas, sino también su filosofía sobre la compasión, la humildad y la integración de la experiencia personal con el conocimiento profesional. El principio de Isabel Torres se convirtió en una forma abreviada de reconocer que la experiencia médica podía desarrollarse y manifestarse en formas que no seguían los caminos profesionales tradicionales. 5 años después de su jubilación del Hospital Militar Foxtrot, Isabel recibió una carta del Dr. Chenel, residente al que había asesorado durante su primera cirugía en solitario. Me enseñaste que ser médico no se trata de ser perfecto, escribió, se trata de estar presente, ser humilde y estar dispuesto a aprender de cualquiera que tenga algo que enseñar. Esa lección me ha convertido en un mejor médico y una mejor persona. Isabel mantuvo la carta en su escritorio en el centro comunitario, un recordatorio de que la influencia podía extenderse hacia afuera de formas que eran imposibles de predecir o medir. Su legado no vivió en registros oficiales o revistas médicas, sino en las vidas de pacientes salvados por médicos que habían aprendido a ver la medicina como ella lo hizo, como una práctica de compasión guiada por el conocimiento en lugar de un conocimiento limitado por la jerarquía. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos las historias que no deben olvidarse. Personas reales están creando y contando historias, no producidas en masa IA.